Hay que estuviera en el cielo yo. Desde la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Distrito Capital, para Cundinamarca, Colombia y el mundo, esta es Hoja Radio. Usted nos escucha a través de www.hojaradio.com.co. Hoja Radio, una emisora construyendo una cultura de paz. Hoja Radio, con la mejor programación para que usted no se despegue. Hoja Radio, trascendiendo fronteras. Aquí comienza una hora con el encuentro. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar trabaja por ti, porque es tu territorio. Oportunidades en cultura, deportes, derechos, salud, vivienda y bienestar. Ciudad Bolívar, una oportunidad para construir con sentido humano. Aquí comienza una hora con el encuentro científico de la mañana. Ciudad Bolívar mira a las estrellas, con la presentación y dirección de Maximiliano Alzate Beltrán. Ciudad Bolívar mira a las estrellas. Bienvenidos. Muy buenos días, amables radioescuchas y cibernautas en el mundo. Damos inicio a nuestro programa Ciudad Bolívar mira las estrellas. Hoy con dos invitados especialísimos que nos presentará el profesor Maximiliano Alzate. Buenos días, profesor Maximiliano. Buenos días, don Samuel. Tenga la bondad de presentarnos a sus invitados especiales hoy. Pues hoy es un día especial, por eso el programa se llama Ciudad Bolívar mira las estrellas. Y desde acá esta localidad, una localidad obviamente de inversión en el campo científico, tecnológico y de la ciencia, para nosotros es supremamente pertinente tener hoy dos grandes pioneros de la astronomía que nos van a contar cómo comenzaron sus primeros pasos en los temas astronómicos. Y estamos en el siglo de la luz, en el siglo del conocimiento. Por eso para mí es especial hoy presentar a dos grandes compañeros, que es el doctor Carlos Parra y aquí mi maestro, compañero de luchas combativas, al compañero Alfonso Prieto. Son dos grandes personajes reconocidos dentro del ámbito educativo a nivel distrital, a nivel nacional y en algunas ocasiones a nivel mundial. Cada uno de ellos nos va a contar su experiencia, nos van a colaborar con esa parte y algunas preguntas de tipo pertinente que se vayan desarrollando en el programa. Entonces, profesor Alfonso, ya que lo tengo aquí al lado mío, al lado del hígado, entonces nos gustaría empezar a hablar con usted, profe. Bueno, muy buenos días. Bueno, lo que yo les puedo contar inicialmente es, digamos, acerca de la pasión de la astronomía. Más o menos hace 20 años aproximadamente atrás, tuve de pronto la posibilidad de ver por un telescopio y diría que ese fue como el detonante para posteriormente poder desarrollar todo un trabajo en la parte científica. Desde esa época me he movido sobre todo en el desarrollo de lo que son las ideas humanas en los grandes pensadores científicos. He desarrollado algunos aspectos y algunas investigaciones personales en ese asunto, y considero pues que el tema de la astronomía no es un asunto, digamos, de datos, sino es recrear las ideas científicas más importantes que le permitan a los niños inspirarse en esos grandes pensadores. Creería que esa sería, digamos, como la parte inicial, digamos, del trabajo que he desarrollado. Muy bien, profe Alfonso. Bueno, profe Carlos. Bueno, buenos días. Gracias por esta invitación y por tan agradable sorpresa de encontrar este espacio aquí en la localidad. Mi trabajo consiste en la generación de condiciones para que nuestro país pueda desarrollar una economía fundamentada en el conocimiento, que el empleo, los productos y servicios que nuestro país tenga estén dados siempre por el valor agregado. Y en esa medida, uno de los campos que me llamó bastante la atención, además de la cosmología,
fue el tema del desarrollo aeroespacial en el mundo y cómo este desarrollo se ha venido concentrando solamente en unos cuantos países que han visto y valorado el valor estratégico y económico para la supervivencia de la humanidad y el futuro en el espacio. Hoy en día es un mundo que vive de toda su información espacial a través de las redes de satélites, que ya disfruta de algunos de los conocimientos que posiblemente se han realizado en la Estación Espacial Internacional en condiciones de ingravidez y que próximamente dará el salto hacia el uso comercial de la Luna en diferentes rangos, el uso comercial también en otra escala de los satélites alrededor de estaciones espaciales que posiblemente tendrán incluso hasta turistas, y en esa medida pues es importante que nuestros países y en particular nuestra nación y en particular nuestra ciudad y en particular nuestra localidad no quede rezagada de estos adelantos. En esa medida he venido promocionando un programa o un proyecto que es la necesidad de estructurar el programa aeroespacial colombiano. De ahí que tuve la fortuna de conocer a los maestros que me acompañan aquí en ese desarrollo en actividades relacionadas con el tema de cohetería de modelismo, trabajando con nuestros estudiantes. Muy bien, profe Carlos, bien interesante los dos temas en los cuales nos vamos a mover hoy, que es supremamente importante para nuestros seguidores de este excelente programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas. Uno se encuentra con el acuerdo 645 del Consejo de Bogotá, que se firmó y salió publicitado a partir del 9 de junio de este año, del 2016, que habla exclusivamente del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Territorio para Bogotá. Y en el artículo 14 me llama mucho la atención que hablan de la calidad educativa para todos, donde dice que el objetivo de este programa es garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad igualdad en las condiciones de acceso, permanencia, para lo cual el avance en la implementación de la jornada única será fundamental. De esta manera, a lo largo del proceso educativo se desarrollarán las competencias básicas, ciudadanas, socioemocionales, que contribuyan a la formación de ciudadanos más felices, forjadores de cultura ciudadana, responsables con el entorno y protagonistas del progreso y desarrollo de la ciudad. De igual forma, y reconociendo que también son factores asociados a la calidad de la construcción, mantenimiento y dotación de colegios, la alimentación y el transporte escolar, se creará el programa Inclusión Educativa para la Equidad, relacionada con el siguiente artículo. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese artículo 14, y yo le pregunto a estos dos grandes expertos que conocen y han estado en varios escenarios de la vida nacional y de la misma vida distrital, para que se construyan este tipo de acuerdos. ¿Será que sí es posible hablar de una educación de calidad? Bueno, profesor Alfonso, gracias por darme el bate. Bueno, profesor Maximiliano, a mí me parece que es muy complicado hablar de educación de calidad si no se tiene una visión sistémica de la educación. Cuando realizamos nuestros trabajos y los lanzamientos de nuestros cohetes, realmente para mí no es importante si el estudiante aprendió o no física, si aprendió o no matemáticas, no son talleres ni trabajos de orden recreativo. Lo que a mí me interesa en esos ejercicios es que sean conscientes que tenemos una órbita geoestacionaria, es que sean conscientes que gran parte de la economía del mundo se mueve desde esa perspectiva. Nuestra órbita geoestacionaria, punto estratégico del país, 5 grados sobre Puerto Leguízamo, punto en el cual un satélite desde allí puede tener una división hacia 3 continentes. Eso lo entendieron algunos países que tienen allí su infraestructura de satélites, y el nuestro todavía lo discute desde la Constitución, sin ninguna capacidad ni política, ni técnica,
ni financiera real para que podamos explotar eso allí. Entonces, si el ejercicio de la educación, de la calidad de la educación no se enfoca desde la perspectiva de generar esa economía fundamentada en el conocimiento, estamos fracasados. Aquí la calidad de la educación se ha entendido como la calidad en unas pruebas que son un indicador indiscutiblemente, que hay que hacerlas, que hay que asumirlas, pero no es la esencia. Entonces uno observa, no solamente en este, sino en prácticamente todos los planes de desarrollo anteriores, que no hay una apuesta real sobre un programa de desarrollo socioeconómico de la ciudad. Y en el marco de eso, pues hablar de calidad de la educación se vuelve algo que realmente simplemente está sobre el papel y sobre una actividad académica circunscrita a un tema de conocimientos descontextualizados de la realidad. José Alfonso. Bueno, yo considero que la calidad de la educación tiene que ser, primero que todo, una política de Estado, y todo lo que es, digamos, el desarrollo del programa aeroespacial tiene que darse más o menos en esos términos, como una política de Estado. Si el Estado le apuesta a que el país en un futuro se desarrolle, tiene que haber una inversión muy fuerte en todo el trabajo científico, desde los jardines, es decir, todas las entidades de educación que, digamos, trabaja, digamos, el Estado. Tiene que haber, digamos, una gran inversión. Voy a sacar, digamos, un pequeño ejemplo, digamos, lo que fue el programa aeroespacial de los Estados Unidos. Es decir, necesitamos alfabetizar la gente para que comprenda realmente la importancia que tiene un programa aeroespacial, digamos en ese caso, las implicaciones que tiene en los avances en medicina, los avances que tendría, digamos, a todo nivel, digamos, de la parte de física de materiales, y todas las inversiones que se tienen que sacar, digamos, de un programa aeroespacial. Kennedy más o menos le apostó a un programa aeroespacial en los Estados Unidos, más o menos con una inversión de $500 mil millones, donde en todas las instituciones de educación se articulaba este programa desde, como decía, desde de la primera infancia. Los niños, bueno, decían, el programa aeroespacial, vamos a llegar a la luna, vamos a pisar la luna, y el Estado sencillamente lo único que hacía era grandes inversiones, financiaba. Las universidades, todas las tesis en su mayoría estaban articuladas al programa aeroespacial, y llegó un momento en el cual todo el mundo tomó como causa esa dirección. Mientras aquí en el país no exista, digamos, esa política de Estado, pues prácticamente el programa de ciencia y tecnología va a ser una colcha de retazos, donde en realidad pues no vamos a tener, digamos, como un solo fin, un solo rumbo que nos permita, digamos, en un futuro construir algo que nos dé, digamos, solidez para un desarrollo en toda su magnitud. Creería eso. Viendo la pertinencia de eso frente al artículo 16 del Acuerdo 645 del 9 de junio del 2016, dice: acceso con calidad a la educación superior. Dice que el objetivo de este programa es consolidar a Bogotá en un subsistema distrital de educación superior cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, permanencia, pertinencia y el fortalecimiento de la calidad de programas virtuales y presenciales de las instituciones de educación superior. Y hablan del famoso FTDH. ¿Sí sabía qué es eso, don Samuel? No eso se llama Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Con asiento en el distrito, lo anterior permitirá la formación del capital humano, desde la educación formal como a lo largo de la vida, la innovación, la generación de conocimiento como resultado del fomento a la investigación y de procesos de apropiación social de ciencia, tecnología y cultura. Entonces yo no entiendo si esto es pertinente con respecto a que le bajan el porcentaje de inversión a Colciencias, que es la que fomenta la investigación en este país. ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso? Esa es una de las grandes preguntas. Y otra que está dentro del mismo escenario
Nosotros estuvimos con Charles Bolden. Charles Bolden es el director de la NASA. Él estuvo aquí en Colombia. Y estuvimos charlando con él y estuvimos preguntándole algo muy interesante, y era preguntándole que si Colombia necesitaba tener una agencia espacial colombiana. Y la respuesta que él nos dio, pues no sé si ustedes estarían de acuerdo con él, con esa respuesta, pero viendo lo que nos comentaron ahora, él decía que lo primero era educar, llenarnos de conocimiento, manejar los paquetes de información, pero que sí era necesario el satélite, porque el único intento que hemos hecho de satélite fue Libertad 1, esa pica satelital de la Universidad Sergio Arboleda, pero de ahí no hemos seguido, y se le dijo a Santos y al vicepresidente, y tajantemente cuando Santos haya dicho que sí, el vicepresidente tajantemente borró de todo plano la posibilidad de construir nuestro propio satélite. Entonces no sé en ese ámbito si ustedes están de acuerdo que sí se puede fomentar la investigación. Yo siempre he hablado que la escuela debe ser una escuela investigativa, donde se comiencen a dar los primeros pasos para formar esos grandes científicos e investigadores que necesita nuestro país. Pero no se dan esos elementos, Carlitos. Yo sí creo, profesor Maximiliano, que sí podemos fomentar la investigación desde el aula. Y aquí, recogiendo las palabras de la apreciación del director de la NASA, estoy totalmente de acuerdo en que primero se necesita una reorientación del imaginario colectivo. Si no hay un pueblo lo suficientemente educado para abanderarse de las causas del desarrollo, esto es una causa perdida, porque finalmente es el pueblo el que decide quiénes son sus gobernantes, y el pueblo decide sus gobernantes en términos de propuestas y en términos de proyectos. Si no hay un pueblo que respalde este tipo de iniciativas, no se va a dar. Ahora, no necesitamos primero generar grandes esfuerzos educativos para luego generar los procesos que requerimos. Son temas que se tienen que ir dando de manera paralela. De hecho, profesor Maximiliano, claro que sí hay temas para fomentar la actividad investigativa en la ciudad. Y una de esas propuestas es de las que yo quiero venir a hablar con ustedes el día de hoy. En algún momento, la idea que tuvimos desde la Secretaría de Educación fue haber logrado estructurar el colegio virtual de la Secretaría de Educación como una propuesta para las diferentes necesidades educativas de diferentes comunidades, como comunidad en condición de discapacidad, como talentos, como refuerzo escolar, bueno, muchas de esas perspectivas, pero ese colegio contemplaba un componente interesante que era el sistema de investigaciones escolares, o la promoción y desarrollo de talentos artísticos, o la promoción y desarrollo de talentos deportivos. En el tema de la investigación hay un concepto que es el centro del saber. No me voy a extender en la definición, solamente lo voy a dejar puesto para acá, pero un centro del saber es un sitio, un instituto de investigación que tenga la capacidad de hacer apropiación social del conocimiento, es decir, como si a Maloca le colocáramos un departamento de investigación en un área, y además que pueda hacer y apalancar investigación escolar avanzada. Esta propuesta surgió de reunir diferentes conceptos, como un planteamiento que hizo el Colegio Francisco Miranda en el año 2010, donde ellos querían construir allí en la localidad de Kennedy, en el Parque Timisa, un centro de apropiación social del conocimiento de biotecnología, es decir, un Maloca dedicado a la biotecnología. Luego, explorando el plan de desarrollo del departamento del Meta en el gobierno de Alan Jara, allí planteaban un concepto del centro del saber para promoción de talentos. Luego, explorando un poco más las ideas, llegué a ese planteamiento del centro del saber como un instituto de investigación que pueda hacer otras tres funciones. Si nosotros cogemos un centro del saber en la localidad de Kennedy y lo enfocamos en biotecnología y tenemos investigadores de base haciendo investigación básica y de punta en biotecnología, si tenemos apropiación social del conocimiento en biotecnología, un Maloca de punta en esa área, y si hacemos apalancamos investigación básica de estudiantes allí y unimos ese centro de biotecnología en la localidad de Kennedy con la plaza de Corabastos que tenemos ahí, profesor Maximiliano,
No, ahí tenemos una biomasa grandísima. La base total de la industria agroalimentaria fundamentada en el conocimiento, donde todas las empresas podrían colocar sus talentos, donde los chicos podrían conseguir un empleo remunerado, pero también podrían generar ideas de empresarismos. Ahora, si cogemos ese mismo concepto del Centro del Saber de Biotecnología y lo llevamos al barrio Gaitán en la 38 con 80 y colocamos un Centro del Saber sobre el tema de muebles que tenemos ahí, si hacemos lo mismo en el Restrepo con el calzado, si hacemos lo mismo en San Benito con el cuero y así sucesivamente, si hacemos lo mismo en Boyacá, en Muxo con las esmeraldas, ¿qué empezamos a tener ahí? Ahí dejo esa inquietud, profesor Maximiliano, y para eso no necesitamos los 500.000 millones de dólares que impulsó la NASA. Nos basta los presupuestos que el distrito ha tenido en los últimos años para educación y que la nación ha tenido en los últimos años para educación. Profesor Alfonso. Bueno, yo creería que en estos momentos, digamos la política sobre todo, voy a referirme un poquito a la política de Colciencias, me parece que es realmente incipiente, como bien lo mencioné anteriormente. Yo veo que lastimosamente hay una desarticulación total entre lo que es el conocimiento y la importancia que tiene que tener el conocimiento para la sociedad como tal. Yo me voy a referir también de pronto un poco a lo que le tocó, digamos, de pronto a un tipo como Von Braun en los Estados Unidos, porque realmente le tocó alfabetizar un poco a la misma sociedad para que entendiera la importancia de un programa aeroespacial. En nuestro país yo veo una desarticulación total. Aquí la gente no comprende la importancia de un programa aeroespacial. Necesitamos que la gente, a través de cierta alfabetización que exista, comience a comprender la importancia de ese programa aeroespacial y las implicaciones que tendría para la sociedad. Entonces, si no se hace esa alfabetización, pues va a llegar un momento en que la gente prácticamente no va a entender la importancia del conocimiento para el desarrollo de la nación. Entonces yo lo resumiría en que tenemos que hacer una alfabetización, pero esa alfabetización tiene que venir a través de, vuelvo y reitero, una política de Estado. Es decir, si no existe una política de Estado, de pronto los esfuerzos que hagamos son demasiado pequeños frente a los retos que realmente el país nos plantea. Perdóname, yo complemento lo que el profesor Alfonso ha planteado y quería decir que esa política de Estado tiene que moverse también y alimentarse de la iniciativa privada. Hoy en día tenemos un ejemplo, un argentino, no recuerdo el nombre de él, pero es líder en el desarrollo de microsatélites. El líder ha hecho una oferta mundial a esos niveles. Y en ese campo creo que nosotros, si bien no puede que no estemos listos para lo que implica la dimensión de un programa aeroespacial, sí estamos listos para generar un desarrollo de alfabetización en términos del desarrollo de la cohetería de modelismo, que eso implicaría incluso el desarrollo de una gran industria que puede ser impulsada desde un sector privado. A mí me parece bien interesante estos temas, don Samuel, y cómo me gustaría que, si nos están siguiendo el de la alcaldía menor y el de la alcaldía mayor de Bogotá, fueran pertinentes estos temas, porque yo no veo realmente que haya lo que ellos plantean, centros de investigación, obviamente con capital privado, obviamente con inversión del Estado también. Uno se pregunta con respecto a las regalías, y es cómo se robaron las regalías. Por ejemplo, 46 millones despilfarrados en el Ministerio de Educación, pues es muy triste. Uno debe reconocer que Bogotá ha avanzado en infraestructura frente a la calidad de los escenarios del aprendizaje, que son el mejoramiento de esos, reestructuración de las escuelas, de los colegios, los megacolegios y una serie de cosas. Pero yo me pregunto, ¿seguimos haciendo lo mismo como cuando era la escuela tradicional, la misma escuela? ¿O el escenario cambia toda la parte de la estructura del escenario, pero el quehacer es el mismo? Porque uno se pregunta eso, y es qué estamos haciendo los maestros con respecto a qué estamos generando.
estamos realmente generando un cambio educativo, estamos haciendo el famoso cuento de la revolución educativa, porque es que yo miro la revolución educativa desde un principio y es, hacemos revolución con el mismo instrumento, con el castigo y el látigo, ya no tocamos físicamente al estudiante, pero lo tenemos de todas maneras subyugado, esclavizado a una nota. Yo siempre me he preguntado, ¿cuándo Colombia va a cambiar ese método de estar dependiendo de la sumatoria de unos espacios para que le dé un promedio de 3.1 o de 3 para pasar? Cuando si el problema fuera el número. El problema no es el número, el problema es el aprendizaje, el aprender, eso que dicen, coger el conocimiento para mejorar su calidad de vida. A mí me parece que es eso. Usted estuvo en 2 grandes programas en la Secretaría de Educación en la administración pasada. Profesor Carlos, estuvo en Ciencia y Tecnología y estuvo en regreso al colegio en bici, que me parecía que eran 2 grandes proyectos. ¿Usted qué nos puede contar con respecto a eso? A ver, profesor Maximiliano, antes de ese detalle yo quisiera hacer una observación a lo que usted acaba de plantear. Como docente yo nunca he podido entender qué significa un 3.5 o qué significa un 2.6, ¿sí? Es decir, a mí que me expliquen qué le estoy evaluando yo a un estudiante cuando coloco una nota de esa naturaleza. Yo solo entiendo 2 cosas, o entendió o no entendió. Y si lo llevo a la práctica del lanzamiento de un cohete, si el cohete lanza y sale bien, fue que el estudiante entendió y comprendió absolutamente todo, solamente ahí. Y cuando está ese ejercicio, tiene un 5. ¿Sí? Es decir, no entiendo realmente con 2.5 qué es lo que se le califica a un estudiante en esa medida. Y eso hace que el aprendizaje realmente, como lo plantea, cambiaron los escenarios, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Sí? Un conocimiento además descontextualizado, en el cual con estudiantes con grandes vacíos cognitivos, y cuando uno tiene vacíos cognitivos, todo lo que se le enseñe de ahí en adelante es prácticamente inoficioso, porque no va a calar como realmente debería ser. Frente a los programas que se trabajaron en la Secretaría de Educación, en la época en que fui director de Ciencia y Tecnología, todo el esfuerzo que estaba enfocado en tener buenos resultados en términos de las pruebas del ITFES. El profesor Max y el profesor Alfonso aquí son conscientes que durante esas administraciones los resultados de esas pruebas cambiaron y prácticamente la relación se volteó de ocupar esos espacios de colegios en bajo a pasar a resultados medios y altos. Y la pregunta es, ¿cambió el indicador? ¿Mejoró la calidad de la educación? ¿Mejoraron las condiciones de la sociedad? Realmente no, realmente en el fondo no. ¿Sí? Porque eso no era la esencia del tema. Todos los demás planteamientos, como lo que acabé de hablar sobre el tema de la posibilidad de un colegio virtual para la ciudad de Bogotá, pues fueron tomados no con la seriedad que requirieron, sino como temas a la ligera y curiosidades, ¿sí? Que desafortunadamente, por no existir una política de largo plazo pensada para el desarrollo en el país y en la ciudad, pues cada gobierno que viene como que quiere reinventarse nuevamente la rueda. Aquí pareciera que lo único que funcionara de largo plazo son los intereses transnacionales y temas de esa naturaleza que sí pueden garantizar la construcción de una represa en 15, 20, 30 años, pero programas de desarrollo de largo plazo difícilmente son acogidos. El tema de la bicicleta, al colegio en bici, un gran proyecto, realmente extraordinario, que en este momento pues está en una fase de ajuste y de reestructuración, que yo considero que esta nueva alcaldía en cabeza de nuestro señor alcalde, que es un fanático del tema de la bicicleta, seguramente le dará mayores perspectivas y mayor relevancia al proyecto. En este momento hay expectativas, porque pues las reestructuraciones, como todas las reestructuraciones, llevan costos y esperemos saber cuáles van a ser las medidas que tomará frente a ese tema. Alfonso. Pues a ver, yo creería, profe, que en estos momentos el conocimiento, digamos,
el conocimiento, digamos, se ha tomado de una manera equivocada. Yo no veo un programa que a largo plazo le permita a la nación sacar adelante a sus muchachos. ¿Por qué? Porque realmente todo el programa de educación ha estado enfocado a que la gente aprenda cosas de memoria y las repita, pero en realidad no ha existido realmente, digamos, un análisis de cómo los muchachos pueden sacar adelante ciertos conocimientos que le permitan impactar a la sociedad. Tenemos realmente una sociedad que en estos momentos se está desplomando. Se puede hablar de que se han hecho cambios, se puede hablar de que se han hecho grandes inversiones en educación, pero cuando uno ve la sociedad, uno la ve totalmente desplomada. Yo siempre diré, la sociedad es el reflejo de lo que es su educación. En estos momentos pueden hacer pequeñas reformas, pero mientras no se haga una reestructuración de una educación realmente universal, donde la gente pueda volver a explorar esos grandes sabios, esos grandes pensadores, que le permitan a uno incorporar en su mente, digamos, una visión más clara de lo que podría ser el desarrollo de la sociedad. Yo creo que esto realmente no va a cambiar. Tenemos reformas realmente muy pequeñas, pero yo no veo realmente una visión hacia el futuro para que permita desarrollar nuevamente nuestro país. Bueno, don Samuel, ¿cómo ve el tema usted? ¿Cómo lo ve pertinente? No, a mí me parece que esto da para muchos programas, pero tengo una inquietud. La falta de políticas de Estado y la falta de voluntad política ha dado al traste con los trabajos que ustedes han venido haciendo, porque son trabajos que se quedan de pronto en el anonimato, no se divulgan, no hay la forma y se han perdido. Diría yo, si me equivoco me corrigen, se están perdiendo muchos talentos dentro de los colegios, donde con sus enseñanzas han habido alumnos aventajados, digámoslo así, y estos alumnos se están como perdiendo, porque no hay las tecnologías ni hay el acompañamiento del Estado, porque esto requiere de recursos y muchas veces la falta de recursos desmotiva a las personas que están haciendo esos trabajos. A mí me parece, mire, yo soy un enamorado de estos temas. Aquí hemos hecho muchas cositas pequeñas, pero gracias a Dios nos han dado resultado. Nosotros trabajamos aquí sobre lo que es la naturaleza, y hablábamos aquí alguna vez, y ya que ustedes están aquí, yo quiero dejarles como para que nos digan, o le digan a los oyentes, se está hablando de paz. La emisora habla de paz y su lema es la paz, construyendo una cultura de paz. Pienso yo que los programas que hacemos aquí construimos paz, de todas maneras construimos paz, pero la pregunta del millón es, nunca se ha oído hablar, hasta hace muy poquito, y aquí replicamos casi en todos los programas ahora lo mismo, ¿qué ha hecho los que están sentados allá, tanto de la guerrilla como del gobierno, para que haya una reconciliación con la naturaleza? Que esa reconciliación, a mí personalmente me parece la más importante, porque nosotros estamos acabando con el planeta y estamos acabando con la vida de todo el mundo. Esa es una guerra que nosotros la perdemos, nosotros ahí vamos a perder esa guerra. Entonces, ¿qué han hecho ellos para buscar esa paz? Para buscar esa reconciliación con la naturaleza, porque la guerrilla ha depredado cantidad de tareas de selva, de montaña, y qué van a hacer ellos para subsanar ese daño tan grande que han hecho. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos aquí. Bueno,
Primero que todo, yo pensaría que en este país todo el mundo quiere la paz, pero mientras no exista un programa de reconstrucción económica que implicaría también unas políticas, un cambio en las políticas de educación, las políticas de salud y en general en todo lo que requiere el país, incluido también unas políticas para cambiar todo lo que es el medio ambiente, pues realmente no va a haber un proceso de paz real. Eso no es lo que vemos. Ahorita, digamos, se van a abrazar, se van a perdonar, pero sabemos que la sociedad colombiana va a requerir grandes inversiones en sistemas de transporte masivo, en sistemas satelitales para controlar el clima, para comenzar a hacer programas de reforestación, estudios de cuencas de ríos. Es decir, vamos a requerir grandes inversiones en ciencia y tecnología y grandes inversiones en un programa de reconstrucción económica de la nación. Tenemos que concebir otro país desde la perspectiva de la educación, porque es que la causa de esto, ¿cuál fue? Pues se supone que los jóvenes no tienen oportunidades, el agro está destruido, la industria está destruida, la educación en términos generales está destruido. Entonces hay que atacar la causa y no va a ser solamente que nos abracemos y nos perdonemos. Necesitamos esas grandes inversiones y ese cambio de políticas que tiene que tener el Estado, y eso no lo vemos por ningún lado. Entonces yo creería que tiene que generarse un cambio total en el país y es una gran oportunidad para el país, pero necesitamos que eso se respalde en algo real. Lo que el profesor Alfonso dice de la reconversión económica del país es la esencia. Si Colombia fundamentara su desarrollo en la explotación racional de sus recursos naturales, de su reconciliación con la naturaleza, como lo plantea don Samuel, podríamos explotar esa gran joya en bruto que tenemos. Costa Rica vive de sus parques naturales y tiene unos ingresos bastante interesantes, y con todo el respeto a los costarricenses, los parques naturales que tienen allí son jardines comparados con lo que Colombia tiene. Desafortunadamente, y ojalá me equivoque profundamente en lo que yo voy a decir, don Samuel, la paz de Colombia la veo extremadamente lejos. La paz de Colombia la veo extremadamente lejos porque seguramente de ese movimiento que está ahorita para firmar la paz, posiblemente queden muchas BACRIM montadas con todos los negocios que ya alrededor de ellos tienen. Y uno de los negocios quizás más dramáticos y más insensatos que pueda estarse dando en el país es la extracción ilegal del oro, la minería ilegal. El 95% del oro se va dedicado a la suntuosidad, al lujo. Es decir, nosotros estamos sacrificando todos nuestros recursos naturales, estamos envenenando con mercurio ya el río San Juan en el Chocó. Es decir, quien no conoce el río San Juan no tiene ni idea de lo que allí está pasando, tan hermoso, tan majestuoso, y ya las contaminaciones por mercurio están siendo significativas. Los farallones de Cali, hace poco se hablaba en un reportaje que hacía Caracol, como por 200.000, 300.000 pesos semanales, ¿sí? Los guaqueros entran nuevamente a reconstruir lo que el ejército destruye en el cuidado de este ecosistema, en lugar de explotar comercialmente ese ecosistema como podría darse en temas de investigación, en temas de ecoturismo, en temas de conocer qué tipo de sustancias y de elementos podemos sacar de estos entornos naturales. Entonces sí considero que es una reconversión económica, una productividad en otro nivel, y Colombia necesita hacerle un llamado a la gente sensata en el mundo para que se vincule a salvar este país. Este país es la joya de este planeta. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted, profesor Carlos, en cuanto a que la paz está muy lejos. ¿Cuántas guerrillas van a nacer del proceso? Sí, hay que pensar en eso, y la preocupación más grande que debemos tener todos los colombianos es si estamos preparados para el posconflicto, porque el posconflicto va a ser más
más grave que la misma guerra, porque nosotros no estamos preparados para ello. Entonces ahí van a venir una cantidad de situaciones para las cuales a nosotros no nos han preparado. Aquí se habla de perdón, y el perdón no nace de yo decirle a usted, profesor, lo perdono. No, el perdón nace de mí. Pero primero me tengo que perdonar yo para poderlo perdonar a usted. Mientras yo no me perdone, no hay perdón. Porque así era como decían los viejos. Yo hago la del pajarito, perdono pero no olvido. Ese perdón tiene que tener olvido para que sea válido. De manera que yo le veo muchas cosas a eso que no me convencen, pero que Dios quiera que las cosas se den como se tienen que dar. Pero es un proceso bien dispendioso, bien grande, y la preparación de la gente, ¿dónde está? La gente habla de paz pero no sabe qué es eso. Aquí está como el de la chiva, todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete. Entonces, ¿dónde está el compromiso? No solamente del Estado, sino de la misma comunidad, de la misma gente. La paz nace de nosotros mismos, la paz empieza por la casa. Si nosotros no tenemos paz en la casa, menos vamos a tener paz afuera. Entonces yo no sé, ese posconflicto a mí me tiene con dolor de cabeza, no le veo tantas cosas que van a surgir ahí, como decía el profesor Alfonso, lo de esas inversiones en volver a reforestar, en volver a hacer una cantidad de cosas, y ahí surgen una cantidad de inversiones que ¿dónde está? ¿Cómo va a ser eso? A nosotros eso está como en el limbo, como nadie sabe qué va a pasar. Yo no sé si alguno sea un mago y saque la carta mágica y diga dónde se va a organizar esa cuestión, porque yo la veo bien difícil. Ese posconflicto va a ser bien difícil para todos los colombianos, para todos nosotros va a traer complicaciones. Bueno, a mí me gustaría complementar algo allí. Digamos, el Estado tuvo la posibilidad hace unos años de generar un COMPEX para la compra de un satélite. Eso fue con el vicepresidente Angelino Garzón. Pues resulta que quedó ya listo, el país ya lo iba a adquirir y el doctor Germán Vargas Lleras mandó el proyecto al piso. ¿Por qué el país no lo defendió? Es parte de lo que hemos estado discutiendo acá. Pasó eso como sin pena ni gloria. Sepultaron el proyecto del satélite colombiano y las implicaciones que eso tenía eran muy grandes. Tenía posibilidades, como estaba hablando, si usted está hablando de un proceso de paz, usted está hablando de concebir un nuevo país, y eso implicaba que usted iba a tener, como bien lo dije ahorita, usted iba a planear nuevamente cómo vamos a explotar el país de una manera racional, cómo vamos a cuidar esas cuencas hidrográficas, cómo vamos a generar un nuevo programa de agricultura, dónde hay que invertir, porque el satélite le permite a uno eso. En el asunto de seguridad nacional también teníamos un gran beneficio, y resulta que estos señores nos vienen a hablar de un proceso de paz, pero resulta que las implicaciones que tenía el satélite para el país iban a ayudar en esa dirección de un proceso de paz. Pero entonces uno ve que la causa no se está atacando, porque si el asunto aquí es solamente de perdonarnos con la FARC, pues resulta que cuando usted ve la causa de toda la violencia en el país, tenemos que retroceder a los años 50, 48, donde el Partido Liberal y el Partido Conservador le van a tener que pedir perdón a todo el país, no solamente la FARC, todo el mundo le va a tener que pedir perdón, los paramilitares, todos esos grupos de delincuencia común le van a tener que pedir perdón al país. Vuelvo y reitero, piden perdón, y después de eso, ¿qué sigue? Va a suceder algo como lo que sucedió en Centroamérica, que se perdonaron, se abrazaron y después dijeron en esos procesos de paz, ¿y ahora qué hacemos? No hay trabajo, y se formaron las maras. Hoy día tenemos unas variantes de las maras. Ya sabemos que esas maras llegaron hasta los Estados Unidos, en Los Ángeles,
y pues esos grupos de delincuencia están vinculados directamente con el narcotráfico. Es decir, aquí no va a suceder nada si no concebimos un nuevo país, y esta era la oportunidad. El otro asunto es quiénes están discutiendo el proceso de paz. ¿Acaso lo están discutiendo los grandes científicos del país? ¿Los que conocen la parte médica? O sea, los que conciben un nuevo programa de salud. ¿Lo están discutiendo acaso la gente que sabe de educación? Pues lamentablemente no lo están discutiendo ninguno de estos que he mencionado. Lo están discutiendo los que conocen un poco más de la parte ambiental. No lo están discutiendo ellos. Lo están discutiendo solamente los que conocen de leyes. Pero es que resulta que ellos no saben, no nos van a decir qué tenemos que hacer en el sector salud, qué tenemos que hacer en el sector científico y en los otros sectores que necesita fortalecer el país. Esa parte me preocupa. Yo sí veo una salida. Yo sí veo que llegó la hora de nosotros como académicos, y creo que el país debe retomar el trabajo que se hizo en 1994 con la misión de sabios. Ahí hay un planteamiento muy concreto para que este país pueda realmente alcanzar la paz. Esa misión de sabios, de una u otra manera, quería emular un plan de gobierno supremamente exitoso en el mundo que se llama Malasia 2020, que fue formulado a finales de los años 90 y principios de los 90 por un país que tenía condiciones muy similares a la nuestra. Una economía fundamentada en mano de obra barata, materias primas, economía extractiva, un país con problemas de orden público, un país permeado por mafias, que decidió en un momento de su historia decir: no más, vamos a ser una nación desarrollada en el próximo siglo, y le apostaron a ese gran plan que fue Malasia 2020, que muestra ya los resultados de lo que es hoy en día ese país. Ahí está en nosotros ese principio, que es la misión de sabios de 1994. El país debe retomar 3 tareas. La primera, reorientación del imaginario colectivo. La segunda, formar un plan a largo plazo, por lo menos a 25 años, para alcanzar esa nación desarrollada. Y la tercera, formar la masa crítica de ciudadanos altamente formados para alcanzar el desarrollo. Esa masa crítica son 1.000 científicos, 5.000 profesionales en áreas técnicas y 30.000 trabajadores especializados, es decir, técnicos y tecnólogos por millón de habitantes. Mientras la economía del país no crezca de la mano de la educación, todo el tema sobre la paz no es más que un discurso para seguramente reacomodar negocios en el país. A mí me parece bien pertinente este tema, y una de las grandes preguntas que nos hicimos con 1.100 estudiantes en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla y con un grupo de maestros, fue sentarnos toda una tarde a pasar el imaginario, el umbral, a pensarnos a Bogotá en el año 2050, dentro de 34 años, donde más de uno de los que estábamos, de los maestros, pues ya estaremos chupando gladiolos igual que don Samuel, pero estábamos hablando de chicos de 10, 11, 12 años, ¿sí? que esos chicos obviamente en esa época estarán sobre los 50, 35 años, 45 años, ¿cierto? Estarán más o menos en esa edad. Y les preguntábamos, desde el ámbito del cambio climático, de las emisiones de dióxido y monóxido de carbono, y esa lluvia ácida que tenemos sobre la ciudad de Bogotá, que cada día nos va matando lentamente, y una serie de cosas más. Y le preguntábamos a los chicos qué pensaban, cómo sería, por ejemplo, lo de la movilidad. Y hablaban mucho de los 480 y pico de kilómetros que tiene Bogotá, y era recuperar ese espacio para que la gente andara en bicicleta. Hacer una ciudad más sostenible, autosostenible, más parques. Hablaban del metro, hablaban del cable metro, hablaban del manejo de los recursos no renovables como el agua, energías alternativas, hablaban de un cable metro que comunicaba los cerros orientales con los cerros de la parte del sur, como es lo que ya se va a mandar y se pone en marcha, a ver si en septiembre del año próximo tenemos el cable metro de Soacha al portal del Tunal. Entonces mirábamos en los jóvenes mayor perspectiva de futuro,
y hablaban de energías limpias, por ejemplo, de tecnologías, cómo manejar lo de la alimentación. Hablaban de centrales de abastos autosostenibles, donde la gente realmente llevara lo que se necesitaba. Volvimos a hablar, yo pensé que los chicos no conocían ese programa, o en algún lado lo escucharon, el gran programa que teníamos nosotros en Colombia, que era, primero, los ferrocarriles, que era un gran plan de desarrollo para el país y que Rusia los mantiene, Colombia los terminó. Hablaban, por ejemplo, de los IDEMA, del almacenamiento de alimentos que realmente necesitaban, y hacer algo de la seguridad alimentaria, que era la sostenibilidad, de asegurarle a todo el mundo pues el mínimo vital del consumo de comida, ya que ahorita otra vez queda en el escenario el mínimo vital del agua para los seres humanos. Entonces hablaban lo del manejo de las aguas residuales, el manejo y el depósito de los residuos sólidos. Hablaban de una serie de alternativas. Y uno cree que los niños, las niñas y los jóvenes no piensan en el futuro. Y sí piensan, profesor Carlos, cuando usted habla de un programa, estamos hablando de un programa a 34 años, no a 25 años, a pasar el umbral. Y yo les decía, hoy es tal fecha del año 2050. O sea, era ponernos en el escenario que estábamos en el 2050 y cómo íbamos a solucionar los problemas y cómo queríamos nuestra ciudad. Hay un gran joven, que no sé si ustedes lo han escuchado, se llama Jackson Alexander Julio. Jackson Alexander Julio ha participado en los mejores eventos a nivel mundial en robótica, y ahorita quiere ir en este año 2016, quiere ir a Japón, quiere ir a Rumania y quiere ir a Luna Robotics en Estados Unidos. Y este muchacho se ha ganado el campeonato en Japón, que se llama el tercer grado mega torneo internacional de Rubik, y él ha alcanzado con un gran proyecto, y es trabajar todo lo de robótica a través de material de desecho. O sea que el muchacho no invierte ni un peso, sino coge el material de desecho tecnológico y lo transforma. Y ahora vimos, por ejemplo, un avance que hay, es un vehículo que va a volar, que alcanza a soportar una masa de 100 kilogramos, un ser humano de 100 kilogramos, y lo transportan como en la época de los supersónicos, donde habían esas a través de un androide. Entonces es la misma funcionalidad del androide, pero ya para transportar seres humanos. Ya se está hablando de ese tipo de tecnología, mientras nosotros todavía aquí estamos pensando cómo meter más buses articulados más grandes a la ciudad para que nos contaminen más el medio en el cual nosotros nos estamos moviendo, y que ha sido incipiente. Ese es un transporte que seguimos siendo tercos. Esa vaina no ha solucionado nada, no ha solucionado el problema de la movilidad. La gente sigue gastándose tiempo, la inseguridad y una serie de problemas más que están asociados a ese factor. Pero digamos que cuando uno recoge esas experiencias, yo le decía y les mandé un informe a la Secretaría de Educación sobre ese taller con 1.200 chicos, y es cuando nos vamos a pensar eso que ustedes dicen, y es pensarnos a largo plazo unas políticas educativas, unas políticas sociales, económicas, para sacar adelante. ¿Qué es lo que más permea en este momento la escuela? El microtráfico, la delincuencia común, el pandillismo, y es ¿quiénes han empujado esas grandes masas de niños, niñas y jóvenes a eso? Pues los adultos. Estas políticas cerradas, estas políticas que nosotros lo único que vemos es que a Colombia lo llevan abismo abajo, y no estamos tratando de hacer algo para frenar eso. Yo estoy de acuerdo, profesor Carlos, cuando se sentaron esos grandes sabios a pensar sobre educación, tecnología. Yo estoy de acuerdo. Muchos de esos libros, Colombia al filo de una oportunidad, yo lo he traído y lo he colocado en varios escenarios, pero seguimos en la misma retórica, profe Carlos, y es que continuamos en las clases haciendo lo mismo, escribiendo yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, como si ese fuera el preámbulo del conocimiento, y cogemos esos cerebros nuevos desde grado cero, ya lo estamos cogiendo casi desde nacer, salen del vientre, llegan a la escuela ¿a qué? A formar un ejército de obedientes para la mano de obra barata y mal calificada que tenemos en nuestro país.
y lo que estamos haciendo es seguirle jugando a esas políticas. A mí me parece que el niño, y nosotros tuvimos ese placer de ser educados, y me imagino que don Samuel también, fuimos educados en el seno de nuestro hogar. Nuestra mamá y nuestro papá nos dieron los primeros aprendizajes, el abuelo nos dio los primeros aprendizajes, y estuvimos hasta los 6, 7 años en la casa. Y ahí sí fuimos a la escuela, pero llevábamos unos conocimientos y llevábamos unas formaciones de conceptos ciudadanos muy claras, porque hablábamos en esa época de esos conceptos: salude a los mayores, respete al mayor, al adulto mayor, cédale el paso a la dama en la acera, que ella conserve siempre y usted por donde camine la derecha. Eso se ha venido perdiendo y ha tocado volver otra vez a replicar sobre eso, cuando eso ya lo traíamos desde la casa. Sabíamos respetar, sabíamos pedir, levantar la mano para pedir la palabra. Ahorita ya nadie levanta la mano para pedir la palabra. Todo el mundo resulta en unas peloteras sin ese principio tan normal que es levantar la mano y solicitar que usted va a hablar, que a mí me parece que eso es un elemento básico en la formación ciudadana, y es escuchar al otro y que el otro lo escuche a usted, porque nosotros siempre hemos encontrado en todas esas reuniones que yo voy, y creo que don Samuel también va, llegan los importantes, echan el discurso, dan media vuelta y se van, y cuando uno va a las proposiciones y va a hablar, pues ya no hay nadie, o sea, no hay nadie que le pueda ayudar a, aunque sea escuchar su inquietud, y le pueda ayudar a dar pues mostrarle como la vía para poderle dar solución, porque ya se han ido y dejan entonces a los secretarios, al que debe llenar el formato para decir que sí estuvo y que le puedan pagar porque estuvo. Pero casi todos los alcaldes menores, alcaldes mayores, el mismo presidente y todos, te echan un discurso de 2 horas, usted lo tiene que esperar, y después de que usted va a interpelar algo, a decir algo, pues ya se han ido los que toman la batuta en eso, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, y en este programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas, pues nos hacemos todo ese tipo de reflexiones, y algo que hemos hecho en el programa es la divulgación del campo científico. Me parece que, mire que ahorita a nivel mundial hay un papel muy importante de un pianista italiano que se fue con su piano hasta el Ártico y tocó una melodía y llamó la atención. ¿Por qué no cuidar el Ártico cuando está Dinamarca, está Noruega y algunos países que no tienen nada que ver con el Ártico, pero están influyendo para que se funda toda esa reserva de agua que tenemos allá en el Ártico y puedan hacer el transporte de material a través de los grandes buques sin ningún problema? Entonces uno se pregunta, tocaba llevar un pianista hasta allá, hasta que tocara una melodía y nos hiciera sentir muy mal, cuando lo que estamos haciendo es unos efectos muy tremendos sobre el clima, modificando todo el clima del planeta y acelerando estos procesos que obviamente se tenían que dar por estados naturales, pero los estamos acelerando. Y aquí la importancia es, yo me transporto, yo me movilizo, yo, y los demás ¿qué? Que esa es una de las grandes inquietudes que tenemos. Yo quisiera de todas maneras plantear también otros aspectos, digamos, de lo que significa el acceso a la ciencia y la tecnología, porque hablamos de conocimiento y en realidad en estos momentos podemos decir que esta es la era de la ciencia y la tecnología. Todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una red a través de, bueno, todo lo que llamamos la internet, puede llegar al conocimiento, pero resulta que uno ve en estos momentos las aplicaciones que tiene la tecnología y es de lamentar. ¿Qué tipo de aplicaciones tecnológicas existen en estos momentos en la humanidad como tal? Usted ve muñequitos que hacen piruetas y una cantidad de aparatos que a mi juicio pues realmente no tienen gran relevancia, digamos, para el desarrollo de la humanidad como tal. Pero entonces usted sí ve sociedades, sin ir muy lejos, puede ir usted a La Guajira. Los indios guayú no tienen agua y resulta que tenemos internet, tenemos lo último en tecnología, pero resulta que las aplicaciones de esa tecnología no le permiten dar solución a los problemas humanos. ¿En qué aplicaciones debería el ser humano hacer énfasis
para que precisamente haya un desarrollo y una aplicación del conocimiento para mejorar las condiciones de vida humana? Yo pensaría en qué realmente se tiene que involucrar la nación para que esas áreas de vanguardia le permitan realmente tener un desarrollo a una nación o a la humanidad en su totalidad. Porque los Estados Unidos, ya que el profe menciona lo del agua, resulta que en el sur, en la costa oeste, perdón, tiene grandes sequías. Y resulta que al norte, en Alaska, el agua sobra en cantidades, pero en la costa oeste no tienen agua. Y uno dice, ¿en qué siglo andamos? Luego no se supone que es la nación que tiene los grandes desarrollos científicos y tecnológicos, pero resulta que no hay agua. La Guajira, vea, la gente se está muriendo de agua, pero al frente tiene un océano. Y resulta que han tenido, hace unos días, tuvieron una pequeña planta desaladora de agua. ¿Por qué? Porque el gobierno coreano la dona. ¿Y en qué momento el gobierno colombiano ha tenido una política de inversión en las universidades para que se desarrollen programas intensivos para desalar agua del océano y poder llevarle a todo el mundo o a todas las comunidades de ese sector agua potable? Es decir, las aplicaciones tecnológicas en estos momentos no la vemos sin cosas que realmente no tienen ningún tipo de relevancia para el desarrollo de una sociedad correcta. El profesor Maximiliano hizo una serie de observaciones que yo quisiera rescatar. La primera fue que nos llamó la atención y nos hizo pensar sobre que realmente sí estamos a puertas de también tener un futuro maravilloso en el planeta Tierra. Un futuro maravilloso desde la perspectiva de la planeación estratégica de largo plazo. Recojo también algunas palabras aquí del profesor Alfonso y de don Samuel. Un futuro maravilloso también desde las nuevas aplicaciones tecnológicas que se vayan dando. Pero en esa medida también es cierto que ese futuro y ese desarrollo de nuestros estudiantes debe darse para que no ocurran cosas absurdas como la que ocurrió hace unos años con un estudiante de la localidad de San Cristóbal, un estudiante de grado 11, no sé, profesores aquí si lo recuerdan, fue a la NASA, lo llevamos, ¿sí? Y el chico llega, pierde el grado 11 y se suicida. ¿Sí? Es decir, no le dimos los espacios reales, la sociedad fue incapaz de poder generar ese talento y fue incapaz de absorberlo y de darle las posibilidades de desarrollo allí. El otro tema también es que el planeta hoy en día y el desarrollo tecnológico no solamente se está dando en el tema de artefactos, en el tema de productos y servicios, se está dando también en las posibilidades de prolongar la vida humana. Profesor Maximiliano, yo creo que ya en este momento todos los avances de medicina antienvejecimiento se apuntan a dar ese paso que una corriente de pensamiento conocida como el transhumanismo ha llamado, en la etapa en que estamos pasando de una humanidad a una transhumanidad, en la que los seres humanos comienzan a articularse con el desarrollo tecnológico. Hoy en día ya no es raro mirar el tema de los marcapasos cerebrales. Hoy en día ya empezamos a ver interfaces cerebro-máquina que le permiten a un ser humano controlar prácticamente a distancia un dispositivo. La misma comunicación, los celulares posiblemente ya los vamos a llevar en la mano sino incorporados en nuestro mismo cerebro. Cosas de esa naturaleza comienzan a darse y el planeta también comienza a mirar y a preguntarse cuál es la carga de recursos disponibles y cuál sería la población que hacia un futuro podría albergar. Y en esa medida, profesor Alfonso, yo creo que puede también uno entender por qué tecnologías tan interesantes como la desalinización del agua que están a disposición no se emplean, ¿sí? ¿Por qué los sistemas de salud no son tan eficientes como deberían serlo en los días de hoy? ¿Qué está pasando ahí de fondo? Es una pregunta que yo creo que ameritaría una discusión más profunda sobre el tema. Pero finalmente creo que comienza a darse y debe darse un proceso de participación ciudadana en la dimensión en la que lo entendió Malasia.
Sí, la participación ciudadana desde el plan y desde la perspectiva de Malasia 2020 es una participación profunda en el tema político. No es como se nos da aquí en nuestro medio, que la participación ciudadana se da en entornos donde la ciudadanía no tiene decisión, no tiene capacidad de decisión. Entonces, esa participación ciudadana debe ser realmente dada en los temas de quiénes van a ser los futuros ediles de la localidad, quiénes van a ser los futuros concejales, el futuro alcalde, el futuro presidente que pueda liderar procesos de esta naturaleza. Muy bien, a mí me parece que estos temas han sido pues bien relevantes en el trabajo del día de hoy. Pues esa es una de las premisas de nuestro gran programa, y es la divulgación del campo científico, la divulgación de los pensamientos que obviamente estas ideas pues tienen que poner a pensar a más de uno, y pensar significa que necesitamos una sociedad que acoja todos estos pensamientos. Necesitamos realmente ir ganando escenarios que son sumamente importantes en la sociedad y en la política, y es cómo y qué vamos a hacer para ayudar obviamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas. Agradecerle inmensamente al profesor Maximiliano por habernos traído estos grandes científicos hoy, al profesor Alfonso Prieto y al profesor Carlos Orlando Parra. Bienvenidos, y aquí estamos para servirles. Con la conducción del profesor Maximiliano Alzate, con la dirección y cámaras de Lilia Arevalo Rodríguez, y la dirección general de este amigo de ustedes, Samuel Valencia Marulanda, les deseamos un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puedo regalar la foto, Samuel? Ya. Yo nunca había hablado así, pero me disculpan, yo nunca había hablado así en micrófono, estaba un poquito como... Sí, profe, El profesor, porque yo no... el profesor lo coge a uno en frío. Sí, no había hablado así, digamos.